Hola amigos, bienvenidos al canal de la familia Genial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al curso de electrónica analógica en televisores CRT. Hoy venimos con la clase número 7, fuentes conmutadas. Tal vez esta es una de las clases más importantes que ustedes tienen que ver. ¿Por qué? Porque las fuentes conmutadas son lo que ha hecho que hoy los televisores, hoy en día, y todos los aparatos en general, sean más y más pequeños. Gracias a las fuentes conmutadas se ha logrado una gran cantidad de energía con unos pequeños transformadorcitos o transformadorcitos de choque, como le dicen otros de retroceso, y esos fabulosos MOSFETs que se inventaron. Cada día estas fuentes son más pequeñas, incluso ahora en los televisores digitales, esos televisores chinos que están saliendo, las fuentes conmutadas nada más constan de un pedacito así, pequeñito. Yo creo que como esto, que tamaño de este cero que estoy haciendo aquí. Por eso es importante que ustedes aprendan esta clase y las dos más que les voy a preparar. En esta clase número 7 les voy a enseñar en la teoría cómo se fabrican, cómo se hacen las fuentes conmutadas, ¿verdad? El funcionamiento, la cantidad de frecuencia con que trabajan, etc. Pero en el área de taller no vamos a hacer ningún tipo de medición hoy. Hoy simplemente les voy a enseñar las diferentes fuentes que existen en los televisores. Incluso en los televisores vamos a hacer un pequeño adelanto y les voy a enseñar no solamente las diferentes fuentes que existen en televisores CRT, sino también en televisores LCD y en los televisores chinos, para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Y comparando ustedes en sus casas. También les voy a enseñar en esa teoría, ¿verdad? En un taller les voy a enseñar teóricamente cómo funciona, incluso cómo deben de probarla. Pero en la clase número 9, que es la que va a ser un poco más extensa, es donde nos vamos a dedicar a probar la fuente y a reparar una fuente de taller en vivo. Y en la clase número 8 también vamos a arreglar una fuente, pero ya es en la salida del secundario. Y ustedes se van a dar cuenta que a veces se pueden complicar por cualquier cosita. Las fuentes son muy delicadas para trabajar. Entonces, ya ustedes saben, cuando un televisor no encienda ese bombillito del stand-by, ya ustedes saben más o menos por dónde empezar. Espero de verdad que esta clase les guste, que se queden hasta el final del video, que nos regalen un like, que se suscriban a nuestro canal y que accionen la campanita para nuevas notificaciones. De verdad es un placer por estar aquí con nosotros. De verdad también espero que vean la cajita de descripciones que tenemos aquí abajo, la cajita de comentarios, donde tenemos enlaces directos a nuestras páginas web, a nuestra página de contacto. Ustedes pueden descargar diagramas, ver otros videos que no están en la red, en nuestra página web, e incluso nuestra página de trabajo. Pueden ver nuestra página oficial de trabajo, donde nos pueden llamar. También nos pueden buscar por Telegram, nos pueden buscar por Instagram y también por Facebook. Hay miles de formas para localizarnos, o muchísimas formas para localizarnos, mejor dicho, y aprender electrónica. La electrónica es bonita y hasta ahora todavía los técnicos estamos activos. Tal vez dentro de 50 años ya no nos usen los técnicos, sino la electrónica construya robots y los robots hagan todo. Pero por los momentos lo hacemos nosotros. Y va a ser así por muchísimo tiempo. Espero de verdad que, como les dije antes, que se queden hasta el final del video y no se olviden. Hagan bien y no miren a quién. Que el bien siempre se devuelve. Aunque ustedes le hagan mal, traten de pasarlo, ¿verdad? Y vayan adelante. La envidia es muy grande y siempre nos va a perseguir. Vamos a este video y espero de verdad que les guste y que aprendan lo suficiente.
Hace unos cuantos años, los equipos electrónicos incorporaban las llamadas fuentes de tensión lineales, pero en su lugar han sido sustituidas por las fuentes de tensión conmutadas. En una fuente de alimentación lineal se reduce la tensión mediante un transformador y seguidamente se rectifican con diodos. Luego, para que la tensión sea más estable, se filtra con condensadores electrolíticos y, en la mayoría de los casos, se añade un regulador de tensión para mantener el voltaje de salida constante con independencia de la corriente suministrada por dicha fuente. Pues bien, este tipo de fuentes tiene una gran pérdida de energía. Una parte se pierde en el transformador y otra en el regulador de tensión, ya que los transistores que lo constituyen trabajan en zona activa. Además, para conseguir corrientes de salida altas, el transformador debe estar bobinado con hilo de cobre muy grueso, ya que éste se encuentra trabajando a la frecuencia de la red, o sea, 50 o 60 Hz dependiendo del país, lo que hace que sea grande, pesado y caro. Recuerda que la impedancia de una bobina es proporcional a la frecuencia y al coeficiente de autoinducción. Por lo tanto, al trabajar con frecuencias bajas, el coeficiente de autoinducción debe ser alto y para conseguirlo es necesario núcleos de hierro, que son pesados, y además construir un bobinado con un número de vueltas elevado. En cambio, con una fuente de alimentación conmutada se consiguen unas pérdidas de potencia bajas, consiguiendo una buena eficiencia, así como un reducido peso y volumen. Pero, ¿por qué? ¿Cómo lo han logrado? En primer lugar, el transformador se ha colocado en el centro de la fuente y va a trabajar con tensiones de alta frecuencia, superiores a los 20.000 Hz, o sea, 20 kHz, y con la forma de onda cuadrada, lo que permite reducir su tamaño y peso. Estas tensiones con forma de onda cuadrada han sido conseguidas mediante transistores que trabajan en conmutación, disminuyendo así la potencia a disipar, ya que si está saturado, un transistor consume muy poca potencia y si está al corte, lo mismo. Solo consume potencia cuando cambia de corte a saturación o de saturación a corte. De esta forma se consigue una buena eficiencia mucho mayor que las fuentes lineales. En cambio, estas fuentes conmutadas tienen como inconveniente que son mucho más difíciles de diseñar y producen interferencias electromagnéticas. Bueno amigos, el objetivo de esta clase de taller no va a ser otro, sino que ustedes aprendan cuáles son las diferentes formas de las fuentes y cómo trabajan las fuentes conmutadas en los diferentes televisores. Este es un televisor normal, Samsung, tiene una fuente conmutada como ustedes la ven aquí, es muy pequeñita, ¿verdad? Pero esta es una de las fuentes más efectivas que se ha diseñado, pues como ustedes pueden ver es muy pequeña, el entorno de la fuente es muy pequeño. Vamos a aumentar un poquito para que ustedes vean el tamaño de esta fuente. Aquí tenemos la fuente un poquito más amplificada y como ustedes están dando cuenta, esta fuente consta de poquitas piezas. ¿Ves? Un condensador que lo tenemos aquí, varias resistencias y también unos pequeños diodos. Este equipo que ustedes ven aquí es una fuente conmutada tipo A. Y esto que ustedes ven aquí es un regulador cuasi resonante. Esta es una de estas nuevas tecnologías que hizo que esta fuente fuera mucho más pequeña. Este regulador es un regulador y a la vez, ¿verdad?, es un MOSFET que mantiene una oscilación directa con una onda cuadrada que hace que esto que está aquí, que es el transformador de pulsos, genere la corriente necesaria para poder de esta manera encender el televisor. Lo que les quería comentar para que ustedes vean, y eso lo vamos a ver en la clase 9 y en la clase número 8 de reparación de fuentes, introducción a la reparación de fuentes conmutadas. Siempre que ustedes tengan una fuente conmutada, vean estos clics que les van a servir demasiado. Aquí yo tengo una fuente conmutada y como ustedes están viendo hay diodos
hay condensadores. Si ven aquí, estos 4 diodos, por aquí sale un voltaje, entra a estos diodos y de esta manera salen regulados, ¿verdad? Sale la corriente DC. De una vez pues pasa por estos condensadores que se encargan de quitar los rizos, el rizo que lleva la corriente, que todavía le queda de la corriente AC. Ellos le quitan el rizo, sirven como acumuladores y elevan la tensión en el circuito. Incluso llevan una tensión, si es posible, hasta la pantalla. Pues muchas de las fallas de los Samsung, cuando las pantallas están blancas y no trabaja bien el ABL, el limitador de brillo, depende de estos condensadores que están en la entrada. ¿Ves? Esto lo vamos a ver en otras clases que les voy a dar, pero más que todo les voy a enseñar en esta clase cómo funcionan estas fuentes. Por lo menos esta es una fuente Samsung muy común en los televisores de hoy día, pero también tenemos una fuente que es la que vamos a utilizar en la clase número 9. Esta fuente está encangrejada, no funciona, no hace absolutamente nada. Esta es una fuente china total, y vean que esta construcción de esta fuente china es muy similar a todas las fuentes que pasan por los talleres hoy en día de televisores chinos. Tienen un transformador de pulso o un jockey, como mucha gente le dice. Tienen aquí esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Es el circuito vertical. Aquí sale la corriente rectificada por estos diodos. Y aquí detrás del transformador, aquí esto se llama fuente conmutada. Como ustedes pueden ver, consta nada más de un STRW, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es el regulador cuasi resonante, y de algunos diodos que rectifican la corriente que sale o que entra al regulador. Recuerde que estos reguladores, por la pata 4, la mayoría de ellos tienen la entrada de voltaje. Por una de sus patas tienen la conexión que va al octooscilador, que es la conexión FB, que ustedes ven aquí. Y por otro lado llevan el oscilador. Entonces el drenador, que es propiamente el oscilador. Por otra parte, ustedes pueden ver aquí, esta fuente es una fuente conmutada de un televisor chino. Vean que sencilla es la fuente. Y vean la parte caliente de esta fuente. Vean por detrás. Y esto es toda la fuente. Si ustedes están viendo bien, esta es toda la fuente. Esta parte que ustedes están viendo aquí, como ven, nada se comunica con el externo del televisor. Esta parte interna, lo único que se comunica con la parte externa del televisor es el acoplador, el autoacoplador o el fotoacoplador. Esto se llama fotoacoplador. Recuérdense que esto usa un fotodiodo, ¿verdad? Y un transistor sensible, y se comunica a través de luz. O sea que la comunicación en todo circuito solamente es a través de luz y no a través de un componente físico, pues se dañaría con las variaciones de voltajes que hay en el equipo. Entonces eso ténganlo en clarito. Por otra parte, como les vengo diciendo, aquí se ven los diodos, como ven ustedes, cuando sale del drenador. Aquí tenemos un drenador, yo les voy a enseñar a medirlo en activo en la clase número 8. Van a aprender, en la clase número 9, perdón, van a aprender cómo trabajar con el drenador, cómo saber cuándo está malo el STRW, ¿verdad? Y cómo hacer para cambiarlo. Esos truquitos todos los van a aprender en la clase número 9. En esta clase, como ya les dije, vamos a aprender la constitución física nada más de esto. Estos drenadores o estos reguladores casi cuasonantes, cuasi resonantes, como se llaman, estos reguladores, a la vez que regulan la corriente, sirven como osciladores y MOSFET. Son osciladores MOSFET que manejan una señal de corriente que sale
aquí a este transformador de pulso. Recuerden ustedes que el drenador va conectado con uno de los polos o uno de los pines del transformador. Una vez que entra la señal por la puerta, ¿verdad?, empieza a trabajar el drenador. Una vez que trabaja el drenador aquí en esta fuente, la señal se va a tierra y hace como siempre les he dicho, el efecto de autoinducción. Ese efecto de autoinducción hace que trabaje el transformador o el transformador de pulso, como lo llaman otros lo llaman el jockey, pero esto es a una frecuencia de más de 20 Hz, de 20.000 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que trabaja a una frecuencia muy alta para que pueda generar un voltaje estable con un transformador pequeño. Como ustedes están viendo, esto es un transformador pequeñito y por aquí salen las corrientes que ustedes van a medir cuando estén trabajando con un televisor chino. Ellos, más que todo, esta gente de los televisores chinos, solamente usan estos reguladores que ustedes ven aquí, o estos diodos, que ya la corriente viene regulada. En los Samsung es diferente. En los Samsung existen reguladores, ¿verdad? A través de la línea hay unos reguladores que regulan la corriente para cada departamento. Acuérdense que los reguladores pueden ser reguladores discretos, que pueden estar metidos en el circuito en forma de transistores, ¿ver?, y en forma de resistencia. Eso tienen que llevarlo en claro, porque la gente dice: ay, pero yo no vi el regulador, no sé dónde está el regulador aquí, yo no lo veo. Los reguladores muchas veces están construidos dentro del mismo circuito en formas de resistencia. Eso se llaman reguladores discretos. Tienen que tener cuidado con eso. Vamos a ver otra fuente y vamos a seguir viendo cada vez fuentes más modernas. Por ejemplo, le voy a enseñar esta fuente. Esta fuente que ustedes ven aquí es de un televisor nuevo. Este es un televisor Haier, de esos digitales, corporación Gufu. Y como ustedes ven, esta es la magia de este televisor. Esto que ustedes están viendo aquí, ¿ves? Esta raya blanca divide lo que es la fuente conmutada. Cuando ustedes reciben un televisor, lo primero que tienen que revisar, si no enciende la standby, es la fuente conmutada. El oscilador, este chiquitico que ustedes ven aquí, que apenas se ve, este chiquitico, ¿verdad? Y el octooscilador, que lo tenemos por aquí, que también produce fallas de encendido. Y aquí debajo están los MOSFET, que trabajan con una señal que manda este oscilador, manda una señal por aquí de la puerta, ¿verdad?, al drenador, y del drenador cae a tierra y hace el mismo efecto que está aquí en este transformador. El mismo efecto, pues un transformador de choque. Tengan eso en cuenta. Recuerden que siempre tiene que haber una oscilación en el drenador y en la corriente que alimenta estos integrados. Hace poco hice un video de LG que deben de estar viéndolo, los videos que he colocado, y enseño cómo trabajan estos pequeños osciladores. En este caso, este oscilador, recuerden que cuando un oscilador, como ya les expliqué en estas clases, un oscilador por el pin de alimentación, usted le pone el tester en el pin de alimentación midiendo voltaje continuo y ese voltaje no varía, ¿me entiende? Si ese voltaje no varía, quiere decir que el equipo está trabajando mal. ¿Por qué está trabajando mal? Porque es muy diferente, los osciladores trabajan de diferentes maneras. Cuando un equipo, un oscilador, pues, en común, este tipo de osciladores, manda una frecuencia o una señal aquí a los MOSFET para que hagan el trabajo de vaciado de corriente a tierra a través de este transformador, y de ahí se forme el alto voltaje o el voltaje suficiente para que salga por aquí, vean, para que salga por esta línea y sean estabilizados por estos dos condensadores, y así una vez llevarlos al circuito. Entonces, cuando eso pasa, cuando usted mide
un circuito de este oscilador y usted lo mide en la alimentación debería ser variable. Y al ver que es variable la alimentación, cuando usted lo mida en el pin, por ejemplo, 4 y ponga, y la alimentación dice 8 voltios, pero varía de 8 para arriba y sube y baja, ese oscilador está trabajando bien. Si usted ve que no varía, que no sube ni baja, debería empezar a sospechar del oscilador. Muchos trabajan de manera diferente, pero la mayoría de estos televisores trabajan de ese tipo de osciladores. Por el drenador, ustedes cortan en el drenador, óiganme bien, en el drenador, ustedes cortan, ¿verdad? Hacen una cortadura para que no se comunique con la puerta, entre el drenador y la puerta, para que no haya comunicación, ¿verdad? Y no trabaje el MOSFET. Por ejemplo, de esta manera, si el MOSFET estuviera aquí, o si este MOSFET estuviera aquí, les voy a enseñar bien. Cuando yo corto, vean bien, cuando yo le corto la entrada de señal al MOSFET, ¿verdad? El MOSFET no va a trabajar, ¿verdad? Pero si yo corto la línea de alimentación, que es la del centro, tampoco va a trabajar. Pero voy a oír la alimentación, voy a oír la señal que le llega al MOSFET aquí, en la puerta, ¿me entienden? ¿Cómo ustedes miden esa señal que le llega en la puerta? Si ustedes no tienen un osciloscopio, no importa. Ustedes llegan con una cornetica de rastreador de audio y ponen la punta, ¿verdad?, de prueba en el positivo o en la puerta, ¿verdad?, de el MOSFET. Y ustedes tienen que oír un tac, tac, tac. Si ustedes oyen ese tiquitac allí, es porque está llegando la señal. Claro, tienen que desconectar, acuérdense, tienen que desconectar la corriente que entra al drenador. Ese es uno de los trucos principales para que ustedes sepan si está trabajando un MOSFET o no está trabajando, o no está oscilando. Ahorita en la clase 9 vamos a ver todos esos perfiles y de verdad que van a aprender muchísimo en esa clase. Esta es una clase solamente para que vean cómo están diseñadas las fuentes de alimentación de estos televisores modernos. Si lo sacamos por detrás, vean, si sacamos por detrás, vemos que aquí, ¿ve?, se divide la fuente conmutada. Y la parte que sale por aquí, como ustedes están viendo, esta es la salida del secundario. Está fuera del circuito, ya no está dentro del circuito de alimentación y por lo tanto pertenece al circuito mismo. Es el que lleva la corriente dentro del circuito. Esto no es complicado, solamente tienen que seguir los parámetros que yo les estoy enseñando. Aquí vamos a ver una fuente conmutada también, pero de un televisor LCD o un televisor, para ver, creo que si no me equivoco, este es un televisor, sí, LCD, de los televisores viejos, ¿se acuerdan? Esta es una fuente, como ustedes están viendo, es mucho más grande que las anteriores, pero esta es una fuente conmutada de mucho más poder. Por aquí entra la corriente principal, por este cable entra la corriente principal y es enviada, como ustedes ven, no hay diferencia en el circuito. No sabemos cuál es el circuito primario ni el secundario si no estamos pila. Pero cualquier técnico que sepa de fuentes, que sepa de estos televisores, debe saber que por aquí hay unos voltajes. Todo el tiempo en estos chupones, vean, están unos voltajes. Y en estos voltajes hay un stand-by, una corriente de 5 voltios que tiene que estar presente. Esto es una clase extensa para aprender a trabajar con las fuentes conmutadas. Allí tiene que haber presente un voltaje de 5 voltios para que alimente la tarjeta y a su vez haya el pulso de regreso al PWR de encendido de la fuente, para que así trabajen las lámparas. Esta es una fuente, como les digo, ya está pasando de moda, pero todavía se trabajan mucho, que son las fuentes de los televisores LCD. Veamos ahora otro tipo de fuente. Esta es una fuente conmutada también de otro televisor LCD, pero este es un televisor de 50 pulgadas.
que yo la tengo por aquí guardada por si acaso llega alguno. Como ustedes están viendo, en ese tiempo era mucho más complicada, ¿verdad? Pero tenían el mismo principio. Los voltajes salían por aquí, teníamos que medir los voltajes de 5 voltios de arranque. Y aquí están los transformadores chopper o los transformadores de retroceso. En ese tiempo no eran tan avanzados, pero como ustedes están dando cuenta, todos estos transformadores, lineales o no, tienen aquí, vean, para corriente lineal, tienen MOSFET. Como ustedes están dando cuenta, aquí hay MOSFET, ¿verdad? Estos MOSFET trabajan con una oscilación. ¿Qué pasa? Que cuando estos circuitos que están por aquí atrás dan esa oscilación, empiezan a oscilar, mandan una señal a estos MOSFET, a la puerta de estos MOSFET que están aquí, y de esa manera, una vez que llegue a la puerta de estos MOSFET, esta señal se cae, como siempre les he dicho, se cae a través del drenador. Entra la señal al MOSFET por la puerta, en la puerta activa el drenador, hace así y a su vez descarga cada vez que pega, ¿verdad? Internamente, cada vez que el MOSFET pega adentro en su circuito, descarga tierra. Una vez que descarga tierra, la corriente que está aquí en el jockey se va a cero y aumenta, pero lo hace tan rápido que la corriente no se ve, la inestabilidad de la corriente, aunque la estabilidad de dicha corriente se mantiene con estos condensadores, con los condensadores que están al lado del jockey. Siempre tengan en cuenta eso. Por eso es que existen condensadores siempre al lado de los jockeys. ¿Por qué? Porque deben de estabilizar la corriente que sale del mismo jockey. O sea, la corriente la corriente sale, recuerden que sale en AC, es regulada y convertida en DC por los diodos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa corriente tiene que ser mantenerse a una frecuencia para que el televisor se mantenga estable en el video y se vea bien. Eso lo hacen estos condensadores y los condensadores que se encuentran al final de la línea. Ahí casi no les puedo explicar muy bien porque estos circuitos ya están pasando de moda y ustedes no lo van a ver mucho, aunque sí lo van a ver en algún momento y van a necesitar este curso. Pero esto lo vamos a ver en otro curso que voy a hacer aparte de fuentes conmutadas, especialmente para las personas que están en este curso de electrónica analógica. Aquí solamente quiero enseñarles electrónica en estas tarjetas de televisores CRT. Vamos a ver ahora una tarjeta mucho más antigua. Les voy a enseñar una tarjeta mucho más antigua. Vean esto. Esta es una tarjeta de un televisor Toshiba. Vean lo que alimentaba y con lo que trabajaban esos televisores antes. Ustedes están viendo aquí, este es un regulador STR. Ya estos reguladores ya hoy en día no existen en los televisores. Esto fue cambiado por esos pequeños reguladores que ustedes ven ahora en la fuente. Y como ustedes se pueden dar cuenta en estos televisores, vean bien qué falta aquí. ¿Qué creen ustedes que falta aquí? Pues nada más y nada menos que el transformador jockey. Como ustedes bien ven, no hay ningún tipo de transformador jockey en la fuente. ¿Por qué? Porque esta era otra tecnología que era muy deficiente y de verdad no generaba la corriente y la electricidad que necesitan ahora los televisores para poder trabajar, porque ahora todo estos integrados necesitan una carga lineal permanente y estable, y muchas veces que está aquí, STR, no daba ese tipo de carga lineal estable. Este es un STR que, aunque ustedes no lo están viendo bien, esto era la base y el cerebro de esos televisores viejos de antes. ¿Recuerdan los Toshiba? Estos televisores, miren, esto es un televisor Toshiba y no tiene transformador, vean, no tiene transformador jockey por ningún lado. ¿Ven la diferencia de un televisor viejo, verdad, a un televisor nuevo? Vean, esto es una tarjeta que está totalmente nueva y está encangrejada. Pues un cangrejo que me lo trajeron de la calle y me tuvo encangrejado a mí por muchísimo tiempo. Pues no sabía
qué regulador le habían puesto, y esto me estuvo haciendo que investigara muchas veces y de verdad me cargaba loco hasta que logré resolver el problema. Pero como les dije, esos truquitos para poder resolver estos problemas técnicos en las fuentes conmutadas lo vamos a ver en la clase 9, que va a ser bien extensa y no va a tener videos de demostración ni nada, solamente va a ser pura clase de taller. Entonces sigamos ahora con otras fuentes de alimentación. Esta es una fuente de alimentación también conmutada de un televisor LCD. Vean como ya en estos televisores, ya a partir del 2010, 2012, han ido reduciendo el tamaño. Vean que este tamaño es mucho más pequeño, pero que trabaja con el mismo circuito y con el mismo principio. Tiene un transformador jockey, ¿verdad? Tiene un transformador que se alimenta, maneja una carga a través de este que está aquí, que es el MOSFET, este chiquitico que ustedes ven aquí, y hace el mismo trabajo. Le llega una oscilación por la puerta y descarga una corriente por el drenador, ¿verdad? Que es la corriente que alimenta este transformador. Y a su vez, cuando descarga esa corriente, pues ocurre el efecto de oscilación que vimos en la ley de Lenz. Y eso hace que trabaje y salga una corriente por aquí. Recordándoles también que aquí lleva unos condensadores que yo ya los quité, pero que esos condensadores son importantísimos, pues como ya les dije algo, ellos mantienen la tensión constante en el circuito para que los televisores se vean bien y no causen deformaciones en la imagen, ni en el control de volumen, ni en el control de audio. Esto es importante para que todos más o menos vean los principios básicos de estas tarjetas. Vamos ahora con otra tarjeta mucho más vieja, pero esta vez son tarjetas de fuentes, ¿verdad? De computadora. Estas son tarjetas conmutadas también, pero están dentro de la computadora, no las llevan las tarjetas madres, sino están afuera, son de computadora, en una parte de computadora. Y como ven, aquí les puedo enseñar mejor. Vean, aquí van los transistores driver que manejan las salidas. Esto tiene esta fuente de computadora, y esto es importante que los amigos que están viendo este video entiendan esta fuentecita. Esta fuente de computadora tiene varias salidas por aquí, ¿verdad? Tiene salidas de 12 voltios, de 5 voltios, de 3 voltios, de 12 negativos, etc. Pero, ¿qué es lo que hace que trabaje esta fuente? Como ustedes ven aquí, van unos diodos, ¿verdad? Unos diodos rápidos, de rectificación rápida, y cada uno maneja un voltaje de salida para esta corriente que sale por aquí. Y como ya les dije antes, ustedes están viendo estos capacitores, son los estabilizadores de corriente para que la corriente salga lineal, ¿verdad? Totalmente lineal y sin rizos ninguno, porque al pasar por estos toroides que están aquí, recuérdense que estos toroides lo convierten en corriente AC, y esto no trabaja, casi nunca trabajan con voltaje DC, sino corriente AC. Esa corriente AC es vuelta otra vez a llevar a DC por estos diodos que ustedes están viendo aquí chiquiticos, ¿ves? Eso ténganlo en cuenta en estas corrientes, en estas fuentes de alimentación. Como ustedes pueden ver, este maneja un voltaje, este grandote maneja un voltaje, y este maneja los voltajes más pequeños que alimentan al procesador. Esta clase ya la estoy preparando, clases de fuentes de computadora, para explicarle bien, completamente bien cómo trabajan las fuentes de computadora y cómo deben de repararlas. Ya esta clase saldrá los primeros días del mes de enero, y espero que les guste. Ahora pasemos a otra fuente conmutada que también es de computadora. Esta fuente conmutada que ustedes ven aquí es de computadora, pero es mucho más complicada. Estas fuentes conmutadas son de la Dell y de la HP. Como ustedes están viendo, cuando uno ve todo este poco de circuito, uno se enferma y no sabe por dónde empezar.
Esto es una forma fácil también de decirles que esto es una fuente conmutada, pero que solamente para computadoras. Y como ya les expliqué antes, donde ustedes vean estos jockeys, saben que es la salida y saben que a la entrada tiene que haber, ¿qué cosa? Un oscilador, ¿verdad? Y tiene que haber un MOSFET o transistores. Y esos transistores, por medio del efecto de oscilación que ya he explicado 1000 veces en mi canal, hace que trabajen estos transformadores de retroceso o de pulso, y a su vez son rectificados por el bloque de diodos que está aquí en esta paletica que ustedes están viendo aquí de aluminio, y salen linealmente por aquí, ¿verdad? También aquí hay un poco de condensadores que ya yo los he quitado, que son los que estabilizan la corriente. Yo les repito una y otra vez lo mismo, con la idea que se les quede totalmente grabado y no haya ningún tipo de equivocación a la hora de trabajar. Por lo último, le voy a enseñar una fuente de alimentación, ¿verdad? Que la tenía por aquí de televisor chino también, ¿verdad? Pero esta es una fuente, como ustedes están viendo aquí, más extensa, ¿ves? No como esto es de los primeros televisores chinos que salió. La verdad que la primera vez que llegaron estos televisores me enfermaron, pero aprendí el trabajo. Es igualito. Estos diodos de salida, tienen estos diodos de salida que ustedes ven aquí. Estos son los diodos de salida con los cuales trabaja todo el circuito. Aquí, como ustedes están viendo, hay un diodo invertido, ¿ves? Todos están con el cátodo hacia afuera y este está con el cátodo hacia adentro. Eso es porque esto lleva una corriente negativa aquí a este IC vertical que se encuentra aquí. Es importante que se aprendan esto en estas clases de fuentes conmutadas, porque lo que les viene en el curso va a ser más intensivo, ¿verdad? En reparaciones de fuentes conmutadas, y si no llevan la experiencia de qué es lo que hace la fuente conmutada, pues se les va a hacer muy difícil. Recuerden siempre que detrás de todo jockey o transformador de pulso hay un oscilador casi resonante que está aquí, que viene siendo el regulador que todos llamamos STRW, o los que usa la Samsung, que son L78 no sé qué cosa. En este momento no me acuerdo el nombre. Espero que hayan entendido esta pequeña oratoria que les di sobre estas fuentes, que no ha sido difícil, pero sí ha sido posible para que ustedes entiendan el funcionamiento de estas fuentes, que aunque ustedes las vean muy, pero muy difícil, y yo las veía muy difícil al final con tener la teoría, ustedes saben cómo trabaja y qué es lo que tiene que botar por aquí. Entonces, yo creo que hasta allí vamos a dejar esta clase, ¿verdad? De fuentes conmutadas. Y una vez más les voy a recalcar el funcionamiento, por ejemplo, de estas fuentes chinas conmutadas, ¿verdad? Y les voy a explicar más adelante, en la clase número 10, el truco, cómo vamos a hacer para saber cuándo oscila este pequeño oscilador que está aquí y nos trabaja la fuente. Porque a veces el televisor no prende y es porque no oscila que está aquí. ¿Me entiendes? Pero hay una forma clásica de aprender si oscila, que ya les expliqué, pero tienen que verlo personalmente en la explicación de la clase 9 para que puedan entender bien esta clase que les estoy dando hoy. No será más nada por el momento. Espero que les haya gustado y que hayan entendido esta oratoria de fuentes conmutadas. Muchísimas gracias una vez más, y nos estamos viendo en el video número 8 de clases conmutadas, y en el video número 9, la parte 3 de estos videos, que es clases conmutadas y reparación de cangrejos. Nos vemos.